Supongamos que tenemos un vector. Con todo vector y sus ejes podemos formar dos triángulos rectángulos. Uno con el eje X y a cuyo ángulo lo llamaré beta, otro con el eje Y y ángulo alfa. Ambos ángulos son complementarios, suman 90 grados siempre. La proyección del vector sobre el eje X es Vx y sobre el eje Y, Vi. Pero además, si nos fijamos, la longitud superior del triángulo verde es Vx y la longitud izquierda del rosa es Vi también. Por tanto, tenemos dos triángulos con mismos valores en los catetos y distintos ángulos y cuya hipotenusa es V. El triángulo cuyo cateto opuesto al ángulo beta es Vi, el cateto contiguo es Vx y su hipotenusa V. Para el triángulo de ángulo alfa es del revés, Vx es el cateto opuesto al ángulo alfa, Vi el cateto contiguo y V su hipotenusa. Ahora, por definición, seno de un ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa, pero el cateto opuesto dependerá del ángulo que cojamos, es decir, en el verde el ángulo es alfa y el cateto opuesto Vx y la hipotenusa V, mientras que en el morado el ángulo es beta, el cateto opuesto es Vi y la hipotenusa V. Por otro lado, la definición del coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa, por lo que, del mismo modo que antes, para el ángulo alfa sería Vi partido de V, mientras que, para el ángulo beta, Vx partido de V. En resumen, tenemos que, para el triángulo con ángulo alfa, tenemos estas expresiones, mientras que para el triángulo de ángulo beta, estas otras. Si ahora despejamos en todas ellas para obtener Vx y Vi, vemos cómo Vi usa el coseno y el seno dependiendo del ángulo que coja, y lo mismo ocurre con Vx. Por tanto, no es tan sencillo como para uno siempre es el coseno y para el otro el seno.